era una pregunta que tiene que ver con quién era el sumo sacerdote. Para comprender mejor esto tenemos que recordar que desde que Dios sacó al pueblo de Israel en Egipto, le pidió a Moisés que no solamente vivieran de acuerdo a lo que Dios les pedía a través de los 10 mandamientos, sino que para que no se olvidara quién había sacado al pueblo de Israel, quién los acompañaba en el camino por el desierto hacia la tierra prometida, quién les había dado la vida y todas las bendiciones, se tuviera constantemente culto. Y para que el trabajo de algunos, para que la distracción de otros no impidiera la realización del culto, se decidió que hubiera personas específicamente dedicadas a esto. El primer sacerdote mencionado en ese momento es Aarón, y después Josefo, un historiador, nos da una lista de 83 sumos sacerdotes que hubo desde aquel momento hasta la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos. Los sumos sacerdotes inicialmente eran elegidos para un cargo vitalicio. Vitalicio significa hasta que se muera la persona. Sin embargo, con el paso del tiempo, los sumos sacerdotes fueron removidos por la autoridad civil en turno. Esto hizo que, lamentablemente, muchos de ellos, para no perder este cargo, empezaron a estar en contubernio, empezaron a estar en una mala unión, en una unión negativa con la autoridad civil y por lo tanto perdieron autoridad moral. Para que no los quitaran, llegaron a hacer cosas que eran contrarias a lo que Dios quería. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? A diferencia de los demás sacerdotes que ofrecían oraciones por el pueblo, sacrificios, el sumo sacerdote era el único que podía entrar a la parte más sagrada del templo. Este lugar se conocía como el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, y en este espacio se encontraba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba manifestada a través de algo visible, un arca, un arcón, forrado con láminas de oro, en la tapa cubierto con querubines, y en su interior contenía las tablas de la ley, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, el bastón de Aarón y también un poco del maná con el que Dios alimentó a su pueblo a través del desierto. A ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote para incensarlo y para hacer determinados ritos en favor del pueblo. Como era el único que podía entrar a este lugar, los demás trataban de protegerlo porque ¿qué pasaba si se desmayara, si se desmayaba en ese lugar? ¿Cómo lo sacaban? Si nadie más podía entrar a ese lugar, por esta razón lo amarraban en la cintura con un lazo y si llegaba a morir por alguna presencia particular de Dios, por un castigo de Dios, por algún mensaje, pues lo jalaban simplemente hacia el exterior. El sumo sacerdote tenía que estar ofreciendo su oración, su trabajo, en los séptimos días y en los novilunios y en las festividades anuales. El sumo sacerdote podía casarse, pero tenía que hacerlo con una mujer de su pueblo, nunca con una extranjera, y además tenía que ser una mujer virgen. Legalmente, el sumo sacerdote no se podía rasgar las vestiduras, ni acercarse, ni pisar nunca un cementerio, ni acercarse a los muertos, porque estos eran considerados inmundos, impuros, ni siquiera a sus familiares o parientes cercanos. El sumo sacerdote también tenía la potestad de, ¿cómo decirlo?, de descifrar los oráculos, es decir, lo que Dios quería decirle al pueblo a través de suertes. Para ello utilizaba los Urim y Tumim, que no se tiene mucha información sobre ellos, pero son algo así como suertes, algo así como los dados que se lanzan y de acuerdo a el resultado, el sacerdote podía decir si Dios estaba
a favor o en contra de una persona o de una situación, si era conveniente salir a una batalla o era mejor necesario permanecer sin atacar. Esto le tocaba al sumo sacerdote. Tenemos que decir que el sumo sacerdote tenía una vestimenta en particular, que a través de estas imágenes voy a tratar de explicarte. Además de la túnica que utilizaban todos los demás sacerdotes, tenía otros elementos. El primero de ellos, y que puedes ver a través de esta imagen, era una especie de tablilla en el pecho con 12 piedras preciosas que representaban a las 12 tribus de Israel. Sobre cada una de ellas estaba escrito el nombre de las tribus. Además, tenía una bata violeta de una sola pieza, adornada con borlas de violeta, púrpura y escarlata. Entre las dos borlas había campanillas que sonaban cuando entraban y salían del santuario. Y en lo que se refiere a su cabeza, llevaban una mitra diferente de los turbantes de los sacerdotes ordinarios, porque esta mitra llevaba al frente una placa dorada con la inscripción Consagrado a Yahvé. Y concluyo este segmento recordando que, en tiempo de Cristo, el sumo sacerdote era Caifás, que juntamente con otros 70 ancianos, con otros 70 rabinos, formaba el Sanedrín, el grupo que juzgó a Cristo y lo consideró culpable. Pero para nosotros, así lo dice el Nuevo Testamento, el único y eterno sacerdote es Jesucristo. Él entra al Sancta Sanctorum, al lugar más santo, a la presencia de Dios, para orar y para interceder por nosotros, ofreciendo el mejor sacrificio, que no consiste en incienso o en víctimas de animales, sino en su propia vida.